Mi nombre es Julián García Pineda y les presentaré el estudio de caso con el tema de fisiología de las plantas al estrés por ataque de insectos y lo va a relacionar con el proyecto de aula. Bueno, antes de empezar el tema debemos saber qué es estrés en los vegetales. El estrés se conoce como la presencia de un factor externo a la planta, provocado por el medio ambiente cambiante, que ejerce una influencia negativa sobre su desarrollo óptimo. Entre los elementos básicos que influyen en la salud de los árboles tenemos los siguientes: el agua, la luz y un adecuado equilibrio de los elementos minerales. Demasiado o muy poco de cualquiera de estas condiciones ambientales pueden causar el estrés en las plantas. Bueno, ya conociendo el estrés vegetal, se podría decir que el estrés ambiental debilita las plantas. Pues en gran manera sí, y también las hace más susceptibles al ataque de plagas y enfermedades, ya que todos los árboles en su ambiente nativo enfrentan el estrés como la falta de luz óptima y la competencia por agua y elementos minerales, ajustando su crecimiento y patrones de desarrollo para reflejar la disponibilidad de los recursos. A pesar de que se adaptan a vivir bajo condiciones de estrés en la naturaleza, muchas veces lo que experimentan en el paisaje es más de lo que puedan tolerar, y esto los puede hacer más susceptibles a plagas y enfermedades. Bueno, el artículo tomado se llama Problemas causados por plagas y enfermedades. Este artículo trata sobre las plagas y enfermedades que pueden amenazar la salud de los árboles. Se realizó una observación de anormalidad en el aspecto del árbol y un análisis cuidadoso para diagnosticar el problema, mediante la identificación de los síntomas específicos del daño y la comprensión de sus causas. Con todo esto se podrá diagnosticar el problema y seleccionar por lo tanto el tratamiento adecuado. Posteriormente, lo que se realizó fue un diagnóstico, en donde el primer punto era la identificación de la planta con precisión. Esto se debe hacer debido a que muchas plagas y enfermedades son específicas de ciertas plantas. Esta información puede limitar rápidamente el número de enfermedades y desórdenes que uno sospecha que puede tener la planta. El segundo punto es la búsqueda de un patrón de anormalidad. Esto pues se realiza ya que uno puede ayudarse comparando la planta afectada con otras alrededor, en especial con aquellas de la misma especie. Las diferencias en color y crecimiento pueden ser claves del origen del problema. Bueno, ya por último lo que se realiza es un examen en el tronco y las ramas. Este examen se debe realizar muy bien en todo el tronco en busca de heridas, ya que estas proveen pues las entradas para patógenos y organismos descomponedores de la madera. Las heridas pueden ser causadas por el clima, el fuego, los cortacésped, los roedores y otros muchos factores ambientales y mecánicos. Los defectos grandes pueden indicar un riesgo potencial. El otro punto es examinar cuidadosamente el terreno y sus alrededores. La historia de la propiedad y del terreno adyacente puede revelar muchos problemas. El número de especies afectadas también puede ayudar a distinguir entre los patógenos infecciosos que son más específicos de una planta comparados con productos químicos y factores medioambientales que afectan a muchas especies distintas. Bueno, ahora sí vamos a tomar el problema
y uno de los principales del estrés de las plantas. Como sabemos, algunos insectos pueden causar daños a los árboles y arbustos mediante la defoliación o la extracción de su savia. Los insectos pueden retardar el crecimiento de las plantas al perforar el tronco y las ramas. También interfieren con el flujo de savia y debilitan las estructuras del árbol. Los insectos también pueden propagar algunas enfermedades vegetales. En muchos casos, sin embargo, los problemas de insectos son secundarios a otros causados por un desorden de estrés o por patógenos. Es importante recordar, sin embargo, que la mayoría de los insectos son más benéficos que destructivos y ayudan en la polinización o actúan como depredadores de especies más dañinas. Por lo tanto, matar a todos los insectos sin importar su especie y su función pueden ser perjudicial para la salud del árbol. Los insectos pueden clasificarse en tres categorías de acuerdo con su forma de alimentarse. Están los masticadores, los chupadores y los barrenadores. Los insectos de cada grupo tienen patrones de daño característicos que le ayudarán a identificar al culpable y su tratamiento adecuado. Lo que se debe hacer siempre es consultar con un experto en el cuidado del árbol si tiene alguna duda sobre la naturaleza del problema de la plaga o su tratamiento correcto. Insectos masticadores son aquellos que se comen los tejidos de las plantas, por ejemplo, las hojas, flores, yemas y brotes. A menudo se ven señales de daños causados por estos insectos en los márgenes foliares rotos o desiguales y en las hojas que quedó su esqueleto o en hojas minadas. Algunos ejemplos de esta gran categoría de insectos son los escarabajos y sus larvas, los gusanos de seda y de bolsa, las larvas de polilla, o sea, orugas, y muchos otros grupos de insectos. Los daños causados por estos insectos ayudarán a identificar el tipo de insecto plaga. Insectos chupadores. Estos insectos insertan un tipo de trompa o pico llamado también o conocido como probóscide. Lo que hacen es insertar ese pico en los tejidos de las hojas, brotes, ramas o flores, también frutos, y lo que hacen es chupar los jugos de las plantas. Algunos ejemplos de insectos chupadores son los áfidos, o conocidos como pulgones, los chinches, los tisanópteros y las saltarillas. El daño causado por estas plagas a menudo está indicado por decoloración, decaimiento, marchitez, manchas foliares que son punteados o moteados y la presencia de mielato o falta general de vigor en la planta afectada. Insectos barrenadores. Todas las plagas en esta categoría pues pasan la mayor parte de su tiempo alimentándose en algún lugar debajo de la corteza del árbol durante su etapa de larva. Algunos barrenadores matan pequeñas ramas y líderes al alimentarse de ellos sus adultos, o cuando los huevos dan origen a las larvas que taladran el tallo y allí se convierten en adultos. Otros barrenadores, conocidos como escarabajos de las cortezas, se aparean en o cerca de la superficie de la corteza y los adultos ponen huevos en túneles debajo de esta. Un ejemplo de un barrenador es la termita, la cual por lo regular no es peligrosa en los árboles. Cuando los barrenadores se comen solo el duramen y la albura, el daño es mayormente de tipo estructural y debilita al árbol. En cambio, si se comen la corteza interna y el cambium,
está destruyendo partes vitales del árbol y lo mata rápidamente. Tratamiento. El método de tratamiento utilizado para un insecto o enfermedad en particular dependerá de la especie implicada, la extensión del problema y una variedad de otros factores específicos de la situación. Asimismo, como de reglamentaciones locales, ya se mencionó siempre consultar a un profesional si tiene alguna duda sobre la naturaleza del problema o del tratamiento adecuado que se debe tomar. En cuanto a la relación que hay con el proyecto de aula, se puede ver que se han utilizado imágenes que facilitan la experiencia en cuanto al aprendizaje del niño, ya que con representaciones esquemáticas suelen aprender más o por medio de dibujos. Muchas gracias por la atención brindada y espero les haya gustado el video cartel.